Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Hoy comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy vamos a hablar de un tema poco conocido. Termina la guerra del 70 y el primer país en devolver los trofeos y condonar la guerra fue la República Oriental del Uruguay. Vamos a hablar con el doctor Fabián Chamorro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tuviste de gira por Ñembucú? Estoy terminando una serie de giras por el exterior y por el interior del país. Tengo que agradecer al doctor Chamorro porque la verdad que tuvo una demora y está llegando ahora de Pilar. Así que es un gesto que realmente le enaltece y sobre todo yo valoro en su real magnitud. Muchas gracias, doctor. No, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bueno, doctor, queremos una puesta al día. Por ahí me comentaron, no sé si es cierta la información, que está haciendo un trabajo de investigación también en el Uruguay con respecto... Sí, sobre el relacionamiento que se inicia para que ocurra el tema de la condonación de la deuda y también la devolución posterior de trofeos. ¿Cómo se da esa situación? ¿Qué eventos coincidieron para que el Uruguay tome la decisión del presidente Máximo Santos? Y fue medio coincidente porque estaba por allá nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que estaba de paso nada más por Uruguay, José II de Cut. De Cut estaba viajando a Inglaterra para solucionar el tema de los empréstitos, los famosos empréstitos del 71 y el 72, que se dilapidaron todos, sí, que se entró en cesación de pagos, y de Cut comienza a negociar la renegociación de esas deudas ya entre el año 1883 y se va hasta el año 86 cuando se logra un acuerdo con los bonistas, y estaba de paso por Montevideo. Comienza un acercamiento primero con la gente del gobierno y después a la gente mucho no le gusta este tema, pero tiene que ver también la masonería ahí, porque el Amazon, de alguna manera, él también Así todo lo era Amazon en esa época. En Uruguay hasta ahora, la mayoría del pueblo uruguayo, 60-70% de Amazon. Es laico también, es una sociedad bastante laica. Sí, y por lo tanto laico. Y de Cut no solamente logra acercar a los gobiernos, sino también trae la masonería a Paraguay. ¿Por qué digo trae? Porque hubo un periodo anterior a eso, pero se había terminado con la ocupación aliada. Pero 85... En el 76... Ya estaba la masonería instalada. Sí, pero... Entre paréntesis, un pequeño corte comercial porque vos no lo vas a decir. Sí. Vos no lo vas a decir, el doctor Fabián Chamorro con el doctor Zaputovich. Saúl Zaputovich, sí, hicieron un libro muy lindo, El Iniciado, de Bernardino. El gran Iniciado de Bernardino. Vale la pena leer ese libro. Un pequeño corte comercial. Sí, porque, y tiene que ver ahí, porque él era el gobierno de Caballero, pues. Claro. De Cut se va, vuelve a traer la masonería a Paraguay y de paso comienzan las negociaciones o conversaciones sobre el tema de la deuda de guerra, también sobre los trofeos. En una de las visitas que hace de Cut a Montevideo, le llevan lo que era el Museo de Historia Militar allá en aquella época, y él ve los trofeos de guerra. Y no sé si su expresión o algo que él dijo en ese momento hizo que los uruguayos comiencen a pensar en la posibilidad de devolver los trofeos. La condonación no trajo tanto problema como la devolución para los uruguayos. ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban en el Parlamento uruguayo en aquella época fueron combatientes de la guerra de la Triple Alianza o tuvieron algún tipo de participación en la guerra de la Triple Alianza y no vieron con buenos ojos en principio devolver esos trofeos. Sí, la condonación no tuvo muchas críticas, no tuvo muchos obstáculos, y eso sí, hay que decirlo, más allá de que se logró un acercamiento, había una postura muy antilopista, tanto en Paraguay como en Uruguay. Yo creo que eso también acercó. O sea, no había todavía un discurso nacionalista paraguayo, no había todavía un discurso de reivindicación a López. Es más, en el discurso que da el Máximo Santos, de quien vamos a hablar más a medida que avanzamos en la conversación, el discurso que da en el Congreso, en el que se aprueba la condonación de la deuda y la devolución de trofeos, es lapidario con López. O sea, él le culpa toda la guerra a López, que López destruyó su país y que el gesto justamente venía de
se destruyó el país por culpa de López y vamos a devolver esto como un gesto de hermandad entre Eso se puede entender porque el Máximo Santos, héroe de la guerra del 70, pero militante, autoproclamado jefe de los Colorados. Exactamente. Y el Partido Colorado Uruguayo era visceralmente contrario, eran seguidores de Venancio Flores. Así mismo. Entonces tenían que estar lógicamente con el jefe. Entonces, Santos es el que empieza de alguna manera reorganiza la devolución. Ahí está justamente su imagen. Organiza esta posibilidad que se logró y que se concretó ya por el año 1885. Los uruguayos abren un periodo de 2 años. Vamos a tener un primer plano de eso, Iván, por favor. Sí, hay un periodo de 2 años que da el gobierno uruguayo en caso de que haya algún uruguayo que quiera reclamar deudas por la guerra. Sí, es que hay un uruguayo que se perdió alguna propiedad, entonces esperó 2 años y como no hubo nadie que reclame la cuestión de la deuda, entonces se terminó condonando. Ahora, tengo que decir públicamente mi fuente, ¿verdad? Sí, claro. Ana Ribeiro, por ejemplo, cuenta que el presidente Máximo Santos le acompaña a José II de Cut y se arrepiente por el camino. Iban en un carruaje, un taxi a sangre. En aquella época. Claro. Taxi a sangre. Y se arrepiente y le dice, canciller, se nos hace tarde. Me quiso llevarle. ¿Por qué no nos vemos mañana? Y ahí él tomó la decisión de volver al Paraguay. Pero no era gran cosa lo que tenía el Uruguay. No importa, pero era el gesto, pues. Sí. ¿Qué es lo que tenía el Uruguay que devolvió finalmente? Tenía fusiles, bayonetas, sables, tambores. Birrete. O sea, un montón de... que eran parte de los trofeos. En un brazo que había todo. Sí, muchos de los trofeos que se repartieron fueron de batalla de 1866, que fueron las batallas más grandes de la guerra. Pero el gesto lo que creo que en ese momento significó, hay que ponerse en el contexto. Probablemente haya sido la manifestación popular más grande que hubo después de la guerra de la Triple Alianza, la de la devolución de los trofeos por parte de Uruguay. Hay que recordar, la guerra terminó en 1870, no había gran cosa que festejar. Todavía ni siquiera los partidos políticos tradicionales se habían fundado como para hablar de movilizaciones. Pero el laudo arbitral ya... No, sí. Ya tuvimos. Sí, pero ya no... Ahí hubo una gran manifestación. No, pero estamos hablando de esa manifestación, habrá tenido 2.000 personas. Yo te estoy hablando de algo popular que no necesitó tener mucha propaganda. Los diarios no existían en aquella época. Se conoció y la gente se volcó al centro, o sea, al puerto para recibir a la delegación que trajo los trofeos. ¿Por qué? Porque yo creo que la sociedad sintió un poquitito esa cuestión de nos estamos reconciliando, o el gesto de los uruguayos, que terminó marcando también la unión de los uruguayos y los paraguayos, que se fortaleció durante décadas. Hoy en día por ahí no lo sentimos tanto, pero la amistad uruguaya-paraguaya... Sí, pero justo es reconocer también el trabajo que tuvieron ahí los militantes del Partido Blanco. El entonces presidente del Uruguay, Berro, su canciller era el doctor Luis Alberto Herrera, y Luis Alberto Herrera se convirtió en un portaestandarte. Sí, incluso, no, eso es la previa, eso es la de la guerra. Pero creó en el Uruguay el ambiente de que fue una guerra injusta contra el Paraguay. O sea, el pueblo uruguayo en general, excepto los militares que vinieron, el pueblo uruguayo no estuvo de acuerdo. No lo acompañó, no. Claro. Y lo mismo, algo parecido pasó en las provincias argentinas. Exacto. Que hubo un sentimiento en contra de la guerra, pero bueno, los que tomaban las decisiones eran otros. Y esa situación interna que se da en Argentina entre el Partido Blanco, Uruguay. El Uruguay, entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, tenía ya connotación con lo de lo que ocurría con Flores, ¿verdad? Que fue el responsable finalmente de la guerra. Sí. La mayoría de los del Partido Blanco la adjudican a Flores y a Mariscal López. Sí, no, lo del Partido Colorado. Partido Colorado. El Partido Blanco. Los militantes del Partido Blanco le adjudican la culpa a Flores y a Mariscal López. Cierto. Y si querés un tercero, la culpa mitrista al libro de Luis Alberto Lacalle. Cierto. El problema para 1885, la interna entre colorados y blancos había bajado de intensidad.
habían muerto sus dos principales responsables de la guerra, que fueron Berro, y el mismo día que le asesinan a Venancio Flores, le asesinan también a Berro, el mismo día. Coincidencia, ¿eh? Sí, y fue una venganza, le matan a Flores y los hijos de Flores vayan y lo matan a Berro. Entonces... O sea, magnicidio. Y magnicidio. Ambos casos. No, porque Berro ya no era tampoco presidente. Berro había perdido el poder justamente cuando... Claro, le saca Flores. Le saca Flores. Y después ocurre ¿No sabía ese hecho? Sí, el mismo día mueren asesinados. Entonces, para 1883 ya, la situación ya estaba más atenuada entre los partidos. Siempre había, por supuesto, había una historia de odios y de conflictos y de matanzas que era muy fuerte. Yo tuve, hace poco, justamente cuando estuve en Montevideo, me fui al cementerio central y me llamó la atención un panteón enorme. Y era un panteón en honor a blancos caídos en una batalla que fueron asesinados por los colorados. O sea, terminó la batalla y fueron degollados los oficiales colorados. Y era la figura de cada uno de ellos, imponente. Y después estuve averiguando y era un lugar de reunión de los blancos hasta entrados en los años 1900. O sea, había una rivalidad que trascendía la cuestión política y que tenía que ver con esa cuestión de venganza entre ellos, porque esa fue la venganza entre ellos. Por eso que le terminan asesinando a Leandro Gómez, una venganza, y después así se van sucediendo los asesinatos entre ellos. Pero para 1883 estaban un poco más civilizadas. Leandro Gómez no fue un paisandú. El paisandú. Antes del inicio de la guerra de la Triple Alianza. O sea, de prolegómenos ya en la... Sí, prolegómenos. Ahora, doctor, hay un tema que seguramente me gustaría que me expliques, sobre todo después de estos consejos comerciales. ¿Tuvo alguna incidencia la reivindicación que se iniciaba en el Uruguay hacia la persona de José Gervasio Artigas con la devolución de los trofeos? ¿Y qué tanto pudo haber incidido en el gobierno del presidente general Máximo Santos ese hecho? A la vuelta de estos consejos comerciales, Fabián Chamorro, la pregunta: ¿qué otros elementos incidieron para la devolución de los trofeos de parte del gobierno uruguayo del presidente del general Máximo Santos? Entre ellos, la situación de Artigas. ¿Podría explicarnos eso, doctor? Artigas muere en Paraguay en 1850 y los uruguayos piden autorización en el año 1855 gobierno de Carlos Antonio López para llevar sus restos. Ya lo llevan en ese año. La reivindicación de Artigas no pasa por el mismo proceso que la reivindicación de López. ¿Por qué? Porque la figura de López era muy controversial, la figura de Artigas no. Además, Artigas no estaba emparentado con ninguno de los dos partidos políticos tradicionales allá. Porque es anterior a los partidos. Porque es anterior a los partidos. Pero yo no sé si tuvo que ver, porque un fenómeno extraño pasa con la figura de Artigas en Uruguay. Nadie se acuerda que Artigas que vivió sus últimos años, que quiso vivir acá sus últimos años. Mira, sí. Estuvo de 1820 a 30 años vivió acá. Y vos te vas a Uruguay y recorres y ves y no... Es como mucha gente no sabe que él murió acá y que él decidió. Pero eso te digo, no... Yo te hago una propuesta pública. Sí. Tenemos que hablar de otro programa de la vida de José Gervasio Artigas. Sin problema. Te comprometo ya públicamente. Sí, sin problema. Pero no sé, por eso te digo hasta qué punto tuvo que ver la figura de Artigas. Que siempre termina aglutinando también a Paraguay y uruguayo porque justamente vino a morir acá. Pero la reivindicación de Artigas fue un poquito posterior también. No reivindicación, la elevación a héroe máximo como ocurrió acá. Sí, comenzó en inicio de 1900 prácticamente. Resulta que ellos estaban muy influenciados por la prensa argentina y la prensa argentina le pintaba a Artigas como un gaucho. Como un gaucho. Tipo fuerte, un patotero pendenciero. Así mismo. Incluso, bueno, vamos a hablar de Artigas otro día, dijimos, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de Uruguay y Paraguay, a partir de ahí se produce una relación. El hecho de que Francia le haya recibido al propio Artigas, que Artigas haya decidido, como bien decís, quedarse al Paraguay, quedó como una sensación de simpatía, porque todo eso es previo a la guerra del 70. Muy previo. Yo creo que con la devolución es que empieza una nueva historia con Uruguay. Hay que, por ahí la gente no sabe, la Plaza Uruguaya, la Plaza República Oriental del Uruguay, hoy conocida Plaza Uruguaya,
debe su nombre a ese gesto. Sí, es cierto. El evento de entrega de trofeo fue un evento que no fue solamente en un acto. Llegó la gente del puerto, hubo la entrega simbólica en lo que hoy lo llamamos hoy el Cabildo, que era la Casa de Gobierno en aquella época. Después hubo un acto en el Jardín Botánico. ¿Por qué el Jardín Botánico? Porque ahí tuvo Artigas su última casa. También un acto en la Plaza Uruguay. O sea, fue una serie de actividades que tuvo mucho acompañamiento de la gente en aquel momento, donde se crearon inclusive comisiones, tanto para homenajear a los que trajeron. El que trajo... Se le nombró general de los ejércitos a Máximo Santos y al general Máximo Tajes. Tajes, que fue el que trajo la... Tajes es el que trae y después de unos años se convierte en presidente de la República. Claro, era ministro de Defensa entonces. Era ministro de Defensa. Se convierte unos años después en presidente de la República y opositor a Santos. Pero bueno, eso ya entró en la interna uruguaya. Y Paraguay le nomina entonces... La Plaza San Francisco pasa a ser Plaza República Oriental del Paraguay. Así es. Y se le da a Máximo Santos una avenida importante del Paraguay. Pero eso ya es en el periodo de reivindicación de López. La avenida es del año 1923. Ahí terminaba Asunción. Sí. Y era una avenida importante, entonces se le terminó dando ese nombre a Máximo Santos, que hasta ahora sigue existiendo esa avenida. A Tajes no le dieron calle, pero sí le ascendieron a general. El ministro de Defensa, el que tomó la decisión fue el presidente de la República. Le ascendieron a general a Tajes. A Tajes. Bueno, y simbólicamente. Y ese hecho, diríamos, del acercamiento que se da entre Paraguay y Uruguay, vos que sabes mucho, ¿no le ablandó a los brasileños, a los argentinos un poco más? Porque vamos a ver después que también ellos devuelven sus trofeos, ¿verdad? No. Pero ahora sí no. No fue aleccionador ese efecto de Uruguay con respecto a los otros países. También tuvo gestos anteriores a la condonación de deuda, hay que reconocerlo. Brasil no. Benjamín Constant, justamente por eso tiene su nombre, fue también un militar brasilero, pro paraguayos entre comillas, porque él había abogado en su momento el tema, especialmente la condonación de la deuda, pero no tuvo mucho eco en Brasil. Sí tuvo eco pedidos en Argentina que se estudiaron inclusive, pero que no llegaron a buen puerto, porque Argentina decía que si Argentina le condonaba la deuda, Brasil iba a terminar absorbiendo a Paraguay. Pero los brasileños decían que si Brasil condonaba la deuda, Argentina le iba a terminar absorbiendo a Paraguay. Entonces, es una guerra muy extraña ahí entre los dos, pero en base a sus posiciones. Me hace acordar ¿cómo se llama el canciller que dijo que el triunfo no otorga beneficio? Ese era Varela. El que decía... Mario Varela, ¿verdad? Mariano Varela. Que decía que la victoria no da derechos. Bueno, pero simpático, sí. Cuando le convenía. Cuando ellos vinieron a ocupar la Villa Occidental y vino Eduardo Mitre con Sarmiento presidente de la República, y Mitre su ministro de Defensa, ahí Mariano Varela se olvidó de sus palabras y dijo que los triunfos sí otorgan beneficio para el territorio. Sí, pero iban cambiando ellos, doctor, de acuerdo a su necesidad. ¿Sabe por qué lo de Mariano Varela es importante? Porque le paró a Brasil en su momento. Sí, es cierto. Brasil quería firmar tal cual el tratado como quedó, y él es el que le para. Es cierto. Y gracias a la mediación de Uruguay cuando eso, pero sí, cuando se sintió agraviado porque Brasil logró su objetivo, entonces él también buscó. Claro, también hizo. O sea, iban cambiando de acuerdo a la conveniencia. Esta situación que se da con el Uruguay, desde el punto de vista práctico, para que la gente que nos está viendo entienda, Paraguay no le pagó un guaraní, un níquel, un dólar, nunca nada, ni un peso. Absolutamente. A Uruguay. Ni Argentina. Ni Argentina ni a Brasil. No. Nunca. Pero le dio bonos. Le dio bonos. A Brasil y a Argentina le dio bonos. Pero no se pagaron nunca. O sea, los portadores... O sea, emitieron bonos sin pagar. Claro. Los portadores se quedaron con pagame. Vamos por parte. Primero Uruguay. Uruguay renunció. Uruguay renunció. Renunció y devolvió los trofeos. Pero renunció. No pidió absolutamente nada. Es más, llamó a un periodo público para dos años inclusive duró el periodo. Explicamos eso. Y le dijo, todos los uruguayos que hayan tenido algún tipo de perjuicio durante la guerra pueden venir a tal fecha y se les va a tomar las declaraciones para emitir los pedidos a Paraguay. No hubo ningún uruguayo. Okay. Y la Argentina y el Brasil-Paraguay sí le emitió bonos. Sí, porque hubo argentinos, sobre todo en la zona de Corrientes, y brasileros en el Mato Grosso y en Río Grande del Sur, que reclamaron.
Entonces se le dio un papel sin valor y nunca nadie pagó eso. ¿Qué gobierno le dio eso? Y los últimos se dieron en la época de Juan Gualberto González. El último que yo vi, 1891. 92. Por ahí. Después ya no sé, nadie más dio, pero es que nunca nadie cobró. Nadie cobró. Nunca nadie cobró. El gesto de Uruguay no terminó en 1885. En 1915 devuelven una bandera de Tuyutí. Y también un acto importante durante el gobierno de Eduardo Scherja fue que se donó esa bandera a lo que era cuando el Museo Militar que estaba en donde hoy está el Congreso Nacional, en la parte antigua, donde era el colegio, donde era la escuela militar. Claro. Ahí funcionaba el Museo Militar y lastimosamente ya en la época de, ¿cómo se llama? En nuestra época de la transición democrática, un general creyó que vería mejor en su casa y llevó a su casa. No Así puedo que creerte. no tenemos la bandera. Un general llevó. Sí, ¿Y vos sabés el nombre del general? Sí, pero no puedo decir, porque no tengo famoso el lío después. No te voy a pedir. No te voy a Bueno, sí. No sé si sigue vivo, pero dijo un día, llevó la bandera y nos quedamos sin ese trofeo. Un punto honoroso militar. Un pundoroso militar. Y en 1930 me enteré, gracias a vos me enteré de que hubo otra evolución, pero no sabemos qué. Pero en 1915 un aditivo más que le dio valor. El presidente Scherle convocó a todos los veteranos que seguían con vida para que eso fue multitudinario y hay fotos de ese evento con los veteranos ya viejos contando su historia. Entonces eso habrá sido muy emotivo por el hecho de la participación de ya los veteranos con mucha edad. Y 16, te imaginas, 70, tenían 56. Se tenían 45 70, más. Años. 45 años más. Sí. Después de la guerra. Sí. Bueno, mucho ya. Y además los que sobrevivieron fueron muy pocos, doctor. Convengamos que los que sobrevivieron. Ese también es un mito que nunca fue aclarado. ¿Cuánto era la población real del Paraguay durante la guerra del 70? Y en base a los números que se tienen de las estadísticas que ya se tomaron en la época de Don Carlos, no llegamos a 500.000 habitantes. Ese número más aproximado, 600 entonces. No llegamos a 500.000. Bueno, correcto, 500. Quedémonos en 500 en todo caso. De ese 500... Según los números a los que llegaron gente que trabajaron con cuestiones demográficas, 230.000 habrán sobrevivido. O sea, menos del 50%. Menos del 50%. Y también, ahí ya no se cuenta la gente que murió en la posguerra. Cuando los brasileros y argentinos toman la zona de la cordillera, los civiles paraguayos fueron obligados a venir hasta Asunción. Y en ese éxodo, entre muertos en los días posteriores por hambre, enfermedades, por lo menos le puede sumar unos 10.000, 15.000 muertos más en un año. Qué increíble. Esta posición del gobierno uruguayo tuvo una gran aceptación de parte de la colectividad uruguaya. Y ahí apareció una persona a quien los paraguayos le distinguimos mucho, que fue la figura del canciller antes de la guerra del 70, Luis Alberto Herrera. Sí. Luis Alberto Herrera, incluso hay una calle que lleva su nombre. Él fue prácticamente una voz en el Uruguay que se levantaba contra esa guerra, que era una guerra sin sentido. Pero el Herrera de la calle es el Herrera de la guerra del Chaco. Este es Luis Alberto Herrera, el abuelo. Es de abuelo. El abuelo. O sea, el bisabuelo del último presidente. Así mismo. Él fue Luis Alberto Herrera, el que vino a la guerra del Chaco, es el hijo, el autor. El que era diplomático que también intentó ser presidente, pero no lo logró. Sí. En su momento, a él, por él el nombre de la calle. Es más, en aquella época ya nombran un fortín con su nombre. Él llegó al Chaco. Claro. Herrera era el Fortín Ramírez de los bolivianos. Claro, eso lo nombraba ya durante Estigarribia, le nombró. Porque él estuvo por allá. Él se fue, estuvo con Estigarribia, le acompañó a Estigarribia. Estuvo el Chaco, dijo, se enroló simbólicamente. No, él se ofreció para ir a pelear. Se enroló simbólicamente, así como Coronel Oviedo, y se fue. Se fue hasta el frente, compartió también con Oleari por ahí. Y había no recuerdo cuál de los comandantes de los cuerpos de ejército dijo que su misión más difícil no fue atajar a los bolivianos, sino proteger la Herrera, porque dice que el tipo andaba con su traje entre las trincheras mientras los bolivianos disparaban. Sí. Entonces,
Sí, este reconocimiento que se le da a Herrera en el Paraguay, bueno, está sobradamente establecido, pero mi pregunta va por el lado histórico. Su libro, Culpa Mitrista, sí, es un libro que es imposible que un paraguayo deje de leer. Sí, yo le echaría más la culpa a Brasil, inclusive. Él le tira todo el fardo a Mitre, que tiene su culpa, yo no digo que no, pero le saca mucho a Brasil su responsabilidad. Hay que entender el contexto en el que él escribió eso también, ¿no? O sea, él no tenía la información que hoy en día tenemos, además él era político y él estaba fanatizado por la causa paraguaya. Entonces, sí, es que su libro es muy bueno. Es que él como canciller del presidente Berro pidió ayuda al Paraguay. Su libro es muy bueno, pero yo pondría en una balanza y... Puedo decir que hay mucho sentimiento ahí. Mucho sentimiento, pues, está bien. No, hay que entender el contexto en el que escribió. Claro, por supuesto. Bueno, último corte, vendemos y regresamos inmediatamente con el doctor Fayán Chamorro, parte final de nuestro bloque histórico. Esta relación Paraguay-Uruguay fortalecida después del intercambio de trofeos, o sea, no intercambio, de la devolución de trofeos y de la condonación completa de la deuda de Paraguay con el Uruguay por el Tratado Secreto de la Triple Alianza, ¿qué consecuencias trajo para el futuro de ambos países? Uruguay ayudó en muchos momentos críticos de Paraguay, diplomáticamente hablando. Hay que recordar ese periodo de inestabilidad, sobre todo en 1911-1912, en donde Paraguay inclusive llegó a romper relaciones con Argentina. No sé si te acuerdas de ese periodo entre Albino Jara, Liberato Roja, sí, Peña, esas disputas internas. Los argentinos llegaron a amenazar a los paraguayos por el tema de que bombardeaban Asunción o que bombardeaban un barco argentino, se rompieron las relaciones. Y ahí es donde siempre se le encontró a Uruguay a favor de Paraguay. O sea, los uruguayos siempre fueron los que intentaron conciliar. En una época donde la diplomacia que mandaba acá era ni siquiera Estados Unidos cuando eso, era Brasil. Y ahí al lado nomás era Argentina. Porque ellos lo que tenían poder, sus barcos de guerra se paseaban por nuestro río tranquilamente. No teníamos forma nosotros de parar eso. Y el que siempre estuvo del lado de Paraguay fue Uruguay. Uruguay pidió varias veces como parte del cuerpo diplomático, déjenle a este país en paz, déjenle a este país que puedan trabajar. Y yo creo que eso con el tiempo sirvió para el acercamiento cuando ocurre la guerra del Chaco también. Hay muchos voluntarios uruguayos que pelean la guerra del Chaco. Hay el gesto paradigmático del doctor Luis Alberto Herrera. El caso de Herrera es más enigmático, pero hubo médicos, hubo oficiales uruguayos dentro del ejército paraguayo. Y también hubo toda una propaganda a favor de Paraguay en Uruguay. Me suena el nombre de Adalita Caveda, que era la hija del cónsul uruguayo acá en Paraguay, que tenía un programa de radio allá que juntaba plata para los paraguayos aquí. O sea, el sentimiento durante la contienda fue hacia Paraguay también, un sentimiento favorable hacia Paraguay. Y creo que eso se fue fortaleciendo con el tiempo. Y estábamos recordando en el corte de Urupaol, por ejemplo. Urupaol era un intento de integración que lastimosamente no tuvo la fuerza como para depender menos de Argentina y de Brasil. Es el famoso colchón que hay entre los dos grandes, entre Brasil y Argentina. Entonces están los tres países, Urupaol, y hay un proyecto de integración muy lindo que quedó opacado un poco por el Mercosur, pero que valdría la pena actualizarlo. Y después tuvimos también el periodo Abreu, claro, un canciller que su papá fue combatiente de la guerra del Chaco. Claro. Entonces, mucha cercanía con Uruguay que con el tiempo, no digo que se fue apagando, pero se nota menos. Ojalá que vuelvan esos tiempos en los que... Hace poco, el gesto, por ejemplo, el año pasado de estos jinetes que vinieron desde Uruguay para honrarle a Artigas. Y eso era algo normal antes. La cuestión... También vi justamente oficiales del ejército uruguayo venir a rendir honores a León de Pallejas, acá en Ñembucú. Y eso está bien, o sea... Él escribió muchos, entre paréntesis. De las crónicas, hasta que murió. Entonces,
ese tipo de gestos yo creo que Cuando yo era podría intendente volver. de Fernando de la Mora, vino Jorge Larreinaga, que era presidente del Partido Blanco Uruguayo, vino desde Paysandú, que fue el trayecto que habría hecho José Gervasio Ortiga hasta llegar acá. Es un tema, ¿verdad? Porque hay mucha anécdota de cómo él entra acá y cómo Francia se entera de que él tiene que ingresar. Y hay una persona que quiso lucrar incluso ahí, que quería plata de por medio. Pero vamos a tocar otro día. Esto me gustaría cerrar el tema Trofeos. trofeos. ¿Estos trofeos dónde están hoy día, doctor? Ministerio de Defensa Nacional está el 99% de los trofeos devueltos por Uruguay, exhibidos. O sea, la gente si quiere puede ir a verla, puede ir a verlos. Tiene una catalogación, van a encontrar prácticamente todo lo que devolvió. Como les digo, desapareció lo de 1915, pero lo otro está. Una bandera. Lo de 1885. Que llegó un general a su casa. Una bandera de Tuyutí encima. Los uruguayos pelearon en Tuyutí y como era normal en la época se repartían esos trofeos. La última parte, ¿qué valor le das al ejército uruguayo en la batalla que tuvo lugar en Valenzuela donde mujeres defendieron? ¿Ese fue solamente llevado adelante por el ejército uruguayo? No, el ejército uruguayo donde participó fue en Minascue. Sí, Valenzuela, Minascue. No. El otro, la fundición de hierro, BQI. Ahí donde Tengo Coronado. entendido que fue en Valenzuela. No, Coronado era el comandante, un uruguayo el que le termina degollando a Julián Isfram. Él es el que termina degollando a Julián Isfram cuando toman la. ¿Julián Ifram? El que era el comandante de la. Pero Julián Ifram no fue... No, Juliana es la mujer. Sí. Esa es la. Julián. señora. ¿Vos qué? Claro, el que ¿Vos fue. dijiste Julián? Claro, Julián. Julián Era el comandante de la fundición de hierro que terminó siendo degollado. Lo de Valenzuela fueron los brasileños solamente. Los brasileños. Los brasileños son Todas mujeres también ahí. todas mujeres que estaban cuidando. La participación uruguaya llegó hasta Acostañú. En Acostañú fue la última presencia uruguaya, argentina y los legionarios. Los legionarios llegaron también hasta Acostañú nada más. Pero ya poco, los uruguayos y los argentinos ya prácticamente no entraron más. Sí, pero estuvieron hasta ahí. Sí. Estuvieron hasta ahí, después ya vinieron a Asunción. ¿Por qué López tenía una gran antipatía a tal punto que le echó de esa entrevista en Yateiticorá a Venancio Flores? No sé si le echó, me parece que Venancio Flores se fue a incidentar nomás. No le echó. Le pidió que se retire. Pero se fue a incidentar, pues. ¿Entendés? No se fue él con buenos términos. Juan Crisóstomo Centurión dice que López, cuando llega el momento y se va, él acompañado de Venancio Flores, le dice: con este no quiero hablar, que se retire. Y aparte que López no podía echarle justo a uno de los... Era el comandante del ejército uruguayo, o sea... A ese se fue a incidentar. En todo caso se habrá ido a incidentar y por eso terminó así. Pero Mitre era el comandante de toda la... ¿Qué incidentar por ahora? Y se habrá ido a decirle algo. Si Porque Mitre era un tipo muy formado. López era una persona muy formada. Uno tiene que leer su correspondencia nada más. El otro era un analfabeto. Sí. No solamente que se formó en el campo de batalla, degollando a sus propios compatriotas durante décadas. Sí, no, totalmente. Entonces, totalmente. estamos hablando de seres totalmente diferentes. Mitre era un Por eso- diplomático y el otro era un... Yo presumo sí. que López pudo haber visto ahí al culpable de la guerra. Y es que era el culpable de la guerra. Absolutamente. Era el culpable. Absolutamente. Era el culpable de la guerra, entonces se fue a armar lío Venancio Flores. Bueno, algo más que no te haya preguntado y que quiera compartir, doctor Fabián Chamorro. No, que lo que dijimos, lo que estamos repitiendo en la última parte, que ojalá que se reaten esa relación tan linda que en su momento ayudó mucho a uruguayos y paraguayos. Fue un lugar de exilio durante periodos muy complicados en nuestra historia. Justamente estamos recordando que el directorio del Partido Liberal se reunía en Montevideo. Sí, claro. En su momento Estigarribia. acogieron a Estigarribia, a José Bozano, o sea... Sí. Hay una relación muy afectiva con Uruguay que debería volver con fuerza. Sí. Rafael Franco también estuvo en el... En su momento, claro. Sí mismo. No, varios. ¿Qué trabajo te fuiste a hacer concretamente en el Uruguay con respecto Me fui a ver los archivos para entender quién empezó esta cuestión de vamos a acercarnos a los uruguayos. Y hasta lo que encontré ahora es de CUT, hasta lo que encontré. Puede ser que haya algo más detrás, pero hasta ahora todos los caminos conducen a el CUT. Hasta el ahora. segundo de CUT? Sí. Una pregunta y nos vamos. Sí.
¿te fuiste o no a buscar el Tratado Secreto de la Triple Alianza? El Tratado Secreto de la Triple Alianza está en el Museo Mitre. No, en Uruguay no sé también dónde está. tiene que haber el Congreso. Sí, tiene que estar. No, no, El Congreso es que, tuvo que haber aprobado. es que yo no me fui a ver eso. No te fuiste a ver. Pero yo ya había visto, el Tratado Secreto está en el Museo Mitre, está una copia, así que Sí. ya vi la copia. No sé en Uruguay dónde estará. Pero quiero llamar la atención pues, con respecto a eso. La calidad de los museos uruguayos es impresionante. Vos pagás una entrada y te sirve para todos los museos nacionales. Es una entrada encima simbólica. El cuidado, la museografía, vos te vas al museo uruguayo sin saber de un tema y salís maravillado. O sea, mucho que envidiar a los hermanos uruguayos la forma en que tratan a su patrimonio histórico. No hablo solamente de museos, sino sus edificios y demás. Así Hablamos en ese lugar donde vos estás. Se sentó un amigo, un conocido tuyo, José Zamudio. no sé, el archivo y biblioteca del Congreso. Yo le pedí a él, doctor, y con esto nos vamos. Sí. Me gustaría también tu acompañamiento. ¿Viste esas 16 hectáreas que tiene la Municipalidad de Asunción que licitaron y que no hubo nadie? ¿Por qué no pedimos para que eso sea para la historia? Claro. Hacer un museo, hacer una biblioteca, hacer archivo militar, archivo folclórico. Lleva todo ahí. Llevar todo ahí. Lleva todo ahí. Y Hacer tener un solo lugar, hacer la cultura paraguaya en su máxima expresión, llevar ahí, tener todo, justamente para lo que vos decís, para que te vayas a aprender a conocer. Y la cultura no vende en Paraguay. Vamos a hacer, doctor. Y tampoco no es instrumento político. Entonces, yo estoy de acuerdo con ahora mismo te digo hagamos. Pero sí, yo me dieron, pero hay que ser realista. No importa, vamos a presentar proyectos, vamos a pedir a Itaipú, en vez de comprar esos pupitres. Perdón, nos vamos. Gracias, doctor, muy amable. No, gracias por la invitación. Fabián Chamorro, un capo, compartiendo con nosotros devolución de los trofeos con donación de deuda de la República Oriental del Uruguay. A la vuelta estamos con el doctor Hugo Adalberto Fleitas, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos a hablar de la situación política del Partido Liberal, del gobierno y también de la marcha de esta semana. Corte y regresamos inmediatamente. Fleitas, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, doctor Federico Franco, muy buenas noches a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por lo primero. ¿Cómo está el Partido Liberal? ¿Cómo se encuentra desde el punto de vista institucional? Después de aquella derrota, la del 30 de abril del 2023, en la que el partido y la oposición en su conjunto obtuvo el peor resultado en toda la era democrática, fue un duro golpe a toda la oposición y por lo tanto también a nuestro partido. Sin embargo, ya a escasos días, 2 años de que se van a cumplir 2 años de aquellas elecciones, podemos hoy concluir que el partido paulatinamente va retomando esa fuerza que le ha caracterizado siempre. A pesar de todas las dificultades, a pesar de los excesos de este gobierno que venimos denunciándolo, a pesar de que las facciones internas, el partido tiene 21 movimientos internos nacionales y por lo tanto la convivencia o relacionamiento y el entendimiento no es una tarea fácil. Sin embargo, en este momento hay una pacificación importante y ya los próximos compromisos electorales, estamos hablando de las municipales del 2026, están haciendo que la dirigencia en general ya se concentre en lo que va a ser ese momento importante en donde el partido va a tratar de aumentar la cantidad de intendencias. Hoy recordemos... ¿Cuántas intendencias? 78 intendencias hoy ¿Y a están cuánto aspira el partido? Y como mínimo a 100 intendencias 100. Queremos llegar. Importante. En octubre del 2020. Estamos hablando más del 20-25%. Sí. Doctor, 2 preguntas. Primero, ¿cómo está institucionalmente? Bueno, está mejor, me decís. Y la segunda es económicamente. Ese marasmo económico que habías encontrado al inicio de tu mandato, hoy está más
diríamos, más tranquilos, más sosegados, o seguimos todavía con el agua a nivel del cuello? La cuestión financiera es de conocimiento público y la conducción nacional, los parlamentarios, la dirigencia que siempre está preocupada por esa cuestión no menor. Hoy sabemos que todo lo que se relacione a la cuestión financiera de los partidos hoy es fundamental para sostener la institución, para llevar adelante los proyectos, para llevar adelante sobre todo el proceso para unas elecciones implica mucho gasto hoy en día. Eso todos sabemos que es una realidad. Sin embargo, la crisis financiera continúa. Habíamos heredado una administración en la cual esa crisis, producto de una... ¿Se sabe el monto? Y estimamos que no menos de 25 mil millones hoy es la deuda. 25 mil millones de guaraníes. ¿Y cuánto era antes? Muchas demandas, muchos embargos, y era más de 30 mil millones. Entonces, o sea, se descontó 5. Se descontó aproximadamente 5. ¿Por qué hablo en números aproximados, montos aproximados siempre? Porque esa deuda fue engrosada por las demandas que generan intereses, punitorios, moratorios, revocación de horarios. Por eso que un monto exacto es muy difícil. Claro. Sin embargo, aproximadamente, a través, creo que de una administración, el directorio, la conducción nacional sigue de cerca todos los gastos que hace el partido. Estamos tratando de que de aquí a poco tiempo, antes de las municipales, podamos económicamente estar cumpliendo nuestros compromisos y por qué no pensar en otros créditos y así acompañar todos los proyectos municipales, porque el partido va a presentar candidaturas en la mayoría de los 267 municipios que tiene la República del Paraguay. Y desde el punto de vista de las relaciones con los parlamentarios primero, con los gobernadores e intendentes después, ¿es armónica, es proporcional? El comité político ampliado se reúnen temas de interés nacional, por ejemplo, esta marcha, ¿lo hacen en forma conjunta directorio con los congresistas? No es muy fácil ese relacionamiento con los congresistas de ambas cámaras, por la agenda que tienen ellos, las diferencias que a veces se suscitan. Sin embargo, desde que asumimos, del día cero en que nos tocó presidir el partido, hemos tratado de que la institucionalidad sea respetada, de que los órganos coadyuvantes para el buen funcionamiento del partido funcionen relativamente bien. Estamos hablando del comité político ampliado, donde están incluidos todos los parlamentarios. Tratamos de sesionar, si bien no lo hacemos regularmente, por todo lo que se conoce, la dificultad, sanciona a algunos senadores, 2 convenciones bastante difíciles, en donde se han resuelto cuestiones importantes. La primera, después de aquella sustitución del expresidente Alegre, fue la convención en donde fueron sancionados 4 senadores con la expulsión. La última convención fue la que aprobó el acortamiento del mandato partidario y la convocatoria a elecciones interno partidarias para el mes de agosto. Tenemos 2 preguntas, yo que sea más breve por el tiempo, doctor. Puntualmente, los 4 senadores, la justicia salió a favor de ellos. ¿Cuál va a ser la posición, o ya hubo una posición del directorio? Sí, una sentencia del Tribunal Capital en ese sentido, para la reincorporación de ellos. Sin embargo, hemos apelado. El equipo jurídico y político con quien trabajamos más de cerca decidió presentar la apelación y está en ese instante. O sea, eso se apeló. Se apeló. Correcto. Y lo otro, las elecciones, salió una resolución del mismo Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no tienen recursos, que no están las máquinas. Finalmente es una elección a lista cerrada, pero desbloqueada. ¿Es factible hacer sin las máquinas de votación? No fue una resolución del Tribunal de los Ministros, fue una comunicación de parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que no están en condiciones de... Entonces no es oficial. No es oficial, no hay ninguna resolución de parte de la justicia electoral que prohíba la realización. ¿No fue muy responsable entonces la decisión de la justicia? Y la verdad que la autonomía partidaria tiene que ser respetada. Estamos en Semana Santa, me hace acordar de Pilatos. ¿Se lavó la mano la justicia con esto?
esa nota Bueno, no dice nada, al sí. TEI del partido, porque el TEI, el Tribunal Electoral Independiente del partido, había enviado una nota solicitando el apoyo logístico, como es lógico. Ningún partido está ¿Y a ustedes le en comunicó? condiciones de organizar como tal unas elecciones. ¿Y a ustedes le comunicó el TEI partidario? El TEI solicitó a la justicia electoral comunica al TEI de la dificultad. ¿Y el TEI ya le informó a ustedes para que ustedes tomen una El TEI decisión? continúa con la organización de las internas partidarias. O sea, mi pregunta es si el TEI les comunicó a ustedes de esta decisión. ¿O ustedes se enteraron por la prensa nomás? El TEI del partido, a través de una conferencia de prensa el viernes último, si mal no recuerdo, se ha reafirmado su decisión de seguir con la organización de las internas partidarias. O sea, el directorio no se mete, no tiene ninguna participación. Y en este momento no, porque la decisión fue de la máxima autoridad y el directorio lo que hizo fue comunicar al TEI para que organice tales internas. ¿Y no te Estamos en esa instancia. parece que corresponde, que es pertinente, doctor Fleitas, pedir al Tribunal Superior de Justicia Electoral que se expida, como dice Massa, por el sí o por el no, si están dadas o no las condiciones para hacer las elecciones? Yo Y creo si- que corresponde, doctor, Ok. para que esta duda que se ha generado en toda esta semana se disipe y pueda la dirigencia, en este caso, estar concentrándose ya en los proyectos que he mencionado al principio, las elecciones municipales, porque cambia mucho el escenario. Si hay elecciones internas en agosto es un escenario. Claro. Si se van a realizar en coincidencia con las internas municipales, que serían en junio del año que viene, es totalmente otro escenario. Entonces, vamos a ver qué resuelve el directorio, un urgimiento a la justicia electoral o ver cuál sería la salida para que haya una definición ya en este punto. Porque tampoco va a quedar muy bien el partido que desacate una orden judicial. Claro, claro. Por supuesto. No es sencillo eso. Doctor Fleitas, la posición del gobierno actual, tu calificación, ¿cómo estás sintiendo estos prácticamente 1 año y 6, 7 meses de gestión del presidente Peña Palacios? Y es de conocimiento público mi posición particular y hoy en mi calidad de presidente del Partido Liberal Radical Auténtico he expresado esa posición en todo este tiempo, el temor que teníamos a que a través de que se ha roto uno de los artículos más importantes de la Constitución Nacional, y creo que es uno de los más importantes, el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial, que debe ser independiente por el sometimiento y el copamiento del Parlamento. Creo que es el primer periodo, y a usted, doctor, le tocó ser presidente de la República, es el primer periodo en donde el Senado paraguayo tiene una relación abrumadora a favor del oficialismo con relación a la oposición. En ningún periodo se dio esta... Y lastimosamente muchos parlamentarios, y entre ellos 4 senadores de nuestro partido, que fueron electos por el pueblo liberal en las internas y por la ciudadanía paraguaya para ejercer su rol constitucional y su obligación como parlamentario de controlar al gobierno. No lo ha hecho y por eso creo que ese artículo en la Constitución se ha roto. Por lo tanto, yo creo que en este momento todas las críticas que la ciudadanía está haciendo al gobierno, a la mala gestión del presidente Peña, se va a evidenciar el próximo 26. ¿En qué sentido? Yo puedo tener, por ser presidente, por ser oposición, una opinión, pero la opinión, la importante es de la ciudadanía. Nosotros estamos estimando que habrá una gran participación el próximo 26, doctor, y eso va a certificar, va a evidenciar la mala gestión del gobierno de Santiago Peña. Muy bien. Nosotros vamos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta vamos a intentar la comunicación con el senador nacional. Segundo bloque nos acompaña acá en piso el doctor Hugo Adalberto Fleitas, presidente del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico. Y en exteriores, vía Zoom, saludamos al senador nacional, el doctor Rafael Filisola Serra. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Muy buenas noches. Un saludo al doctor Fleitas y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Doctor Fleitas. Buenas noches, senador. Hace un momento manteníamos una reunión importante, la última
organizativa de lo que va a ser la marcha del 26, así que un gusto de nuevo, Rafael, compartir contigo. ¿Quién nos da la Igualmente. primicia? ¿El invitado que está en piso o en el Zoom? ¿Quién nos cuenta la primicia de esa reunión para Diálogo Franco? No, en realidad es la cuarta o quinta reunión en la que participan los representantes, presidentes de más de 15 partidos políticos que están comprometidos con la organización de esta marcha pacífica. Reiteramos eso absolutamente en los ánimos de quienes estamos organizando esta movilización. En ningún momento se hablaba que crear ningún tipo de incidentes, más que la ciudadanía paraguaya exprese el descontento que para nosotros y a nuestro criterio, y va a depender del éxito de esta marcha para que la posición pública nuestra, de la mayoría de los partidos, sea la correcta o no, de cómo está el gobierno, cómo está el gobierno realizando su gestión, y para nosotros se aplazó tremendamente, y bueno, eso es lo que va a exteriorizar a través de esta movilización la ciudadanía paraguaya. Senador Filisola, ¿cómo está previsto, cómo está organizada la marcha el día miércoles? ¿Dónde arranca? ¿Qué hora? ¿Quiénes están invitados? Hola, la convocatoria es amplia. Es cierto que la iniciativa es de partidos políticos y juventudes de los partidos políticos, pero la idea es que sea una marcha ciudadana, donde tengamos la oportunidad de hacer oír nuestra voz de protesta, pero no solamente nuestra voz de protesta contra un gobierno que se ensaña con la ciudadanía, se ensaña todos los días con falta de salud, falta de educación, el transporte público, con la corrupción, con la impunidad. Pero no queremos quedarnos solamente en la mala noticia, sino sobre todo queremos que la ciudadanía vea que hay una alternativa. Hay sectores políticos y ciudadanos que nos estamos uniendo, que estamos construyendo un proyecto político que puede y que va a generar el cambio que este país necesita. Ese es el objetivo. Empezamos en la Plaza Uruguaya, pasamos, la convocatoria está más o menos para las 18:30. Cuando estemos todos, salimos, vamos por el Panteón de los Héroes y de ahí cerramos el acto en la Plaza de la Democracia. Dentro de esa convocatoria, doctor Hugo Fleitas, me imagino la conducción del Partido Liberal tiene aceitadas sus bases, se están movilizando de todo el país o solamente de capital, área metropolitana van a estar viniendo. De gran parte del país, doctor, pero evidentemente por una cuestión lógica de distancia, claro, la mayor presencia de dirigentes y ciudadanía que responde a nuestro partido va a ser de capital, de central y algunos departamentos próximos como Cordillera, Paraguarí, Caguazú, Villarrica, Guairá, en donde muchos dirigentes se están organizando. La coordinadora de intendentes liberales que nuclea a los 78 intendentes del partido, nota mediante una vez más se ha comprometido en apoyar esta marcha los dos gobernadores que tiene el partido, así es que desde el punto de vista estrictamente partidario estamos ya seguros de que va a haber una gran participación, pero no solamente como lo mencionaba el senador, queremos que sea una actividad de los partidos políticos. Si bien la organización está bajo nuestra responsabilidad, queremos que toda la ciudadanía paraguaya en general participe. ¿Y por qué no? ¿Por qué no los propios conciudadanos, compatriotas nuestros que son del partido del gobierno, que están muy disconformes, también están invitados de modo a que sea una fiesta plural y participativa, porque eso es lo que creo que necesita hoy ver la ciudadanía, de que hay un descontento importante, con proyección al futuro. Senador Rafael Filisola, dejando de lado al político, al presidente del partido País Solidario, senador nacional. Expresidente. Expresidente, bueno, pero seguí ahora siendo. De PDP está Desiree ahora como presidenta. Ah, a la flauta. Bueno, mi saludo a la doctora Desiree, gran cerrista. Sí, también hay. Como catedrático, como docente, yo te voy a ir dando los datos y quiero escuchar tu análisis.
Hace aproximadamente 6-7 meses, en forma inédita en la historia política paraguaya, se lanza la precandidatura a presidente de la República para el periodo 2028-2033. El presidente Cartes le lanza a Pedro Hércules Manguí Aliana como candidato a presidente. Nunca se vio que en esta época se lance ya un candidato a presidente. Segundo acto, el propio presidente Cartes le trata de presidente a Aliana en un acto público. Tercer acto, el presidente Cartes en la Junta de Gobierno dice que el presidente Peña tiene una partida de inútiles en su gobierno. Y sale su delfín, que es el senador Gustavo Leite Gusinski, a aclarar de que las compras que están haciendo está fuera de lo normal, que con esa plata no se puede llenar la heladera, que los títulos y que el grado de inversión no alcanza. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista político, doctor Rafael Filisola, a las internas del Partido Colorado? Más que a las internas del Partido Colorado, lo que hay que señalar acá es que Paraguay vive una situación anómala, porque tenemos un gobierno formal, fruto de las urnas, controvertidas elecciones, pero en fin, fruto de las urnas, pero el poder real está en otro lado. Y Horacio Cartes y las personas más cercanas a él hacen gala de ese poder, ostentan ese poder real. Le están diciendo al presidente de la República, mira, nosotros te pusimos y nosotros no estamos contentos con lo que estás haciendo, básicamente. Ahora, ¿a qué vamos? Y yo creo que el proyecto, el cartismo, como que no es un proyecto político. Vos me vas a decir cuál es la ideología del cartismo. Copiaron de Hungría una parte, copiaron de, qué sé yo, bueno, en fin, hicieron, pero en realidad es un proyecto económico. O sea, Cartes necesita blindaje político para sostener su negocio, y más aún con las sanciones que tiene, y con eventuales amenazas no solamente de Estados Unidos, sino también potenciales procesos abiertos en otros países. Entonces, para él es una cuestión fundamental retener el gobierno. Yo no sé si Aliana va a ser el candidato, si funciona va a ser, y si no funciona van a poner a otro. Pero me queda muy claro que esta deriva autoritaria que claramente se ve en el país, porque tomando el inicio de la transición a la democracia al presente, hemos visto cosas que no habíamos visto nunca, ¿verdad?, en cuanto a avance autoritario. Y esto se justifica porque este proyecto va, qué sé yo, no pretenden un periodo más, sino pretenden quedarse unos 20 años por lo menos, o algo por el estilo, según dicen algunas fuentes provenientes justamente del propio Partido Colorado. Y lo más grave, yo creo que un partido centenario hoy esté cooptado. No hay autonomía en el Congreso, no hay autonomía de los colorados en el gabinete, el presidente no tiene autonomía. Y todo esto genera una anomalía política donde una organización empresarial con vínculos también con actividades ilícitas, actividades del crimen organizado, bueno, a partir del Partido Colorado fue copando las distintas instituciones públicas, y es un costo enorme para la ciudadanía que está pasando muy mal y que no llega a fin de mes. Doctor Fleitas, desde el punto de vista político, la oposición está perdiendo fuerzas. En este caso, ni siquiera el sector de Añetete, sino que es el propio sector del presidente Cartes que se opone al gobierno. ¿Qué rol tiene que cumplir la oposición y el Partido Liberal Radical Auténtico en particular para poder liderar la oposición en el Paraguay? No creo que el señor Cartes esté en oposición. Si bien critica, y es más, esa crítica creo que fue indirectamente al presidente de la República y parte de su fue gabinete. directamente. Parte de su gabinete. Sabemos que la preeminencia o la fuerza de ese sector interno dentro del partido de gobierno hoy es una realidad. Y en cuanto a la oposición, muy a diferencia de lo que veníamos
teniendo como realidad también partidaria, como parte de la oposición, me parece que este ejercicio cívico-político que va a ser la marcha y van a ser las manifestaciones en estos días, van a dar van a presentar una cara de diferencia a lo raquítico que estábamos como oposición. Y me parece un tema no menor es el ejercicio también que significa que 15 partidos políticos, normalmente con muchas diferencias ideológicas y en otros puntos, hoy estemos embarcados en un proyecto, me parece, ciudadano muy importante, como van a significar estas marchas. Por eso, paulatinamente estamos entendiendo, y a diferencia de otros periodos probablemente, la gran necesidad del entendimiento de la oposición paraguaya en su conjunto, en su totalidad. Vamos a empezar a analizar a profundidad ya con los partidos políticos y además sectores democráticos, movimientos, lo que van a ser los próximos desafíos electorales, las municipales, y vamos a tratar de que esa prueba podamos pasarla ya en un ambiente de entendimiento, porque esa creo que es una condición básica. Todos sabemos que la oposición unida es mayoría en Paraguay. Este es un gobierno en donde está gobernando la primera minoría. 42% del electorado que votó al señor Peña, 28%, o sea, casi uno de cada 4 paraguayos inscriptos en el padrón electoral fue el que acompañó con el voto a este gobierno. Y la oposición en su conjunto, a pesar de que fueron las elecciones probablemente nacionales más dificultosas, en su conjunto tuvo mucho mayor cantidad de votos. Sí. Entonces, para una condición sine qua non que debemos madurar también, realizar la suficiente autocrítica que sí debemos hacer como oposición y encontrar ese camino del entendimiento para los próximos desafíos. Doctor Rafael Filisola, ¿cuáles son los puntos que van a reclamar? Supongo que habrán oradores ya preestablecidos. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que se van a estar reclamando el día miércoles 26 de marzo en ocasión de la marcha convocada por los partidos políticos y la ciudadanía? Mira, Federico, presidente, básicamente las cuestiones que hoy le afectan a la gente. No puede ser que mueran niños en los hospitales porque no tenemos terapia intensiva, que supuestamente tenemos, que fueron inauguradas un día antes, pero fueron desmanteladas al día siguiente. Bien. No puede ser que las mujeres tengan que parir en el piso de los hospitales. No puede ser que el paraguayo sea maltratado, los paraguayos, nuestros compatriotas, nuestras compatriotas, sean maltratadas y humilladas todos los días en el transporte público, que pierdan horas de sus vidas porque hay una componenda entre transportistas y gobierno, una verdadera organización para delinquir, y hay honrosas excepciones que nos muestran que otro sistema de transporte es posible, pero no puede ser que eso siga así. No puede ser que tengamos tantas evidencias de la corrupción en fiscalía, en poder judicial, y los fiscales o jueces involucrados, y los fiscales sobre todo, no solamente siguen en sus cargos, sino son ascendidos. En fin, tenemos tanto por protestar, pero yo creo que lo más importante es decirle al pueblo paraguayo que este grupo no se vende, este grupo no tiene patrón, este grupo va a hacer todo lo que sea necesario para llegar unidos a las municipales y también a las presidenciales. Y decimos esto no solamente como discurso. Comparemos el gabinete y el gobierno de Fernando Lugo con este gobierno. Comparemos tu gabinete, Federico, tu gabinete y los 500 millones de dólares que le dejaste en caja a Horacio Cartes. Ya hemos sido gobierno e hicimos mucho mejor que lo que están haciendo. Y cuando fuimos gobierno no teníamos deuda. Hicimos todo lo que hicimos sin dejarle al país en quiebra. Esto, aparte de que no hicieron nada, nos dejan en quiebra. Pero el mensaje más importante es la esperanza. La esperanza porque podemos. Y por eso decimos unidos
por el Paraguay, porque este es el momento de definiciones. Tenemos que deponer nuestras ambiciones, que pueden ser legítimas, pero si no es nuestro momento, tenemos que dar el paso al costado. Tenemos que deponer el egoísmo, tenemos que deponer nuestros egos, tenemos que dar un paso al costado, si es necesario, en torno a la unidad. Y llegando unidos podemos ganar estas elecciones. Y los que saboteen el proyecto de la unidad tendrán su lugar en el basurero de la historia. Pero la gente tiene que saber que se puede. Y así como nuestros tatarabuelos, bisabuelos ganaron guerras, levantaron este país, nuestra generación tiene a su cargo recuperar nuestra república de una banda de criminales. Doctor Hugo Fleitas, de eso y vende la guaraní, la hipotá guaraní, tepe, en Yemonguetalo mitad, cámara, vean de doctor, va elan de mensaje, va elan de icature, mozarambilo, mitad, icatu, jamuancha, jetia, paitelo, mitad, miércoles, manifestación, ¿verdad? Coaco marcha las 3, en realidad, estamos acompañando a las 3, la que empieza mañana, o ñotita pete y semillita de esperanza, doctor Federico. La motivación principal que nos empujó a unirnos para este emprendimiento son las actitudes autoritarias de este gobierno. Las actitudes que han demostrado a través del copamiento de todas las instituciones republicanas, la falta de pluralidad y de debate en el órgano de por sí, el Parlamento, que es para el efecto, es para natural. Debatir, el órgano natural, y también la instrumentación del sistema judicial paraguayo, como ningún otro periodo, para fines persecutorios y fines políticos, doctor. Entonces, la actividad organizada, gina pacífica, Royapopete, invitación a toda la ciudadanía paraguaya que va a tener que definir su línea. Ni acompañada a Petit gobierno y su cama ñandemba EPA en los próximos 3 años ya Yapopeta. Y está la línea en donde estamos firmes y decididos a resistir los atropellos y abusos de este gobierno, y estamos seguros que la mayoría de la ciudadanía ya han acompañado a PAP compromiso de doctor. Así es que muy agradecido de mi parte, doctor. Doctor Rafael Filisola, 60 segundos finales, tu mensaje para la ciudadanía, para el pueblo que nos está viendo a través de Diálogo Franco. Paraguay, Tuisac, voy a dejarlo a mitad y nacional. Sí, esta es la hora de la gente. Yo le digo a todos, a todas, no se queden en su casa. Tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por lograr, tenemos que recuperar nuestro país. Tenemos que lograr que este sea un país donde haya lugar para todos, oportunidades para todas, y para eso tenemos que luchar por nuestros derechos, así como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores reconstruyeron este país de la nada, defendieron el territorio patrio, defendieron nuestro país, y bueno, a nuestra generación le corresponde recuperar nuestra república para que los paraguayos y paraguayas tengamos esa vida digna que nos merecemos. Gracias, senador, muy amable, muy gentil como siempre. Muchas gracias, presidente. Un gran abrazo, saludo al presidente del Partido Liberal, al amigo Hugo Fleitas, y bueno, invitar de nuevo a que nos sumemos. Muchas gracias. Finalmente, doctor Hugo Fleitas, 60 segundos finales, hipotá de Mozarambilo, mitad de mensaje, doctor. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de estar a escasas 48 horas de esta importante actividad, reitero, cívico-política que vamos a estar desarrollando el miércoles 26, invitar, convocar a toda la ciudadanía a que nos acompañe. Punto de reunión. El de punto de encuentro en la Plaza Uruguaya, 18:30. Plaza Italia. Plaza Uruguaya.
Plaza 18 Uruguaya. y 30 horas, sí. Y 18:30 horas, 18, Plaza Uruguaya. Plaza Uruguaya. De ahí la marcha es hasta por calle Última hasta la Plaza de la Democracia, donde se va a realizar el acto de calle cierre. Palma. Por calle Palma. Por calle Palma. Y es la oportunidad que después de aquellas elecciones tiene la ciudadanía, el pueblo paraguayo, de manifestar, de expresar esa disconformidad, esa decepción profunda que tiene la gran mayoría de la ciudadanía paraguaya con el desgobierno de Santiago Peña. Muy bien, gracias doctor, muy amable. Saludos a todos. Nosotros vamos a unos consejos comerciales y luego ya nos despedimos. Gracias a la audiencia por la preferencia. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más